Cambio. Eso hace referencia a la compra-venta de dólares en Buenos Aires, pero cambio también refleja lo difícil que es sentarse en la silla del Ministerio de Economía de Argentina. Entre 1983 y 2022, cada ministro duró en promedio solo 1 año y 4 meses. No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? En una entrevista le preguntaban al por entonces ministro Lorenzino por la casi siempre traumática cifra de inflación en Argentina. Se levantó, pero las cámaras grabaron esto. Me quiero ir. Y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo. Quien entre al Ministerio de Economía de Argentina tiene que saber que la inflación, el dólar y la deuda son problemas que le van a complicar la vida. En Argentina es tan difícil ser ministro de Economía como ser presidente, pero si sos presidente podés meter goles por otro lado, no necesariamente económicos. Si sos ministro de Economía y querés ser recordado a futuro, solo te van a recordar por lo que hayas hecho en relación con la economía, y eso es muy difícil. Todos los problemas de Argentina, el origen son fiscales. Un estudio de IDESA muestra que de los últimos 41 años, en 31, Argentina tuvo déficit fiscal primario, es decir, gastó más que lo que recaudó. Y el político tiene un sesgo a no tener las cuentas fiscales en orden. Todos los ministros de Economía y por ende los presidentes tienen que lidiar, por un lado, con el equilibrio macroeconómico y por otro lado con la armonía social. ¿Medidas simpáticas o ajustar? Esa es la cuestión. Qué lindo es dar buenas noticias. Y en la forma de financiarlo es donde aparecen los problemas. Si el problema económico no es resuelto, la vida política de la nación correrá sin duda serios riesgos. El presidente Alfonsín, junto al ministro Juan Zurril, implementó en 1985 el Plan Austral. Buscaba poner límite a la inflación. La Cámara Argentina de Comercio indica que en 1989 se alcanzó el máximo de inflación con un 3.079%. Además, calculó en 105% el promedio anual de inflación entre 1918 y 2018. Argentina se termina dolarizando de facto, es decir, destruyó su moneda a base de financiar déficits fiscales con mucha emisión monetaria. Una dolarización profunda llegó en 1991 con el plan de convertibilidad. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años, me atrevo a decir por décadas. Actualmente en Argentina un dólar se compra con al menos 219 pesos. Ese plan de convertibilidad se extendió durante toda la década del 90, mientras endeudamiento y falta de crecimiento explotó en el 2001 con una crisis terminal. Los bancos retuvieron los depósitos con el corralito, 5 presidentes en 11 días y un país que debía reconstruirse. Hay un ministro que no es tan recordado, pero que fue muy importante en estos últimos 40 años, que es Jorge Remes-Lenikov. Remes-Lenikov fue el ministro de Economía que comenzó con la normalización en 2002, pero al principio costó porque el por entonces presidente dijo: el que depositó dólares recibirá dólares. Escuchamos de boca del presidente Duhalde la frase y nos quisimos morir. No había ninguna forma, absolutamente ninguna forma de devolver dólares al momento que el depositante vaya al banco. Nuevamente, la medida simpática no era la que demandaba el orden económico. Esta vez, la pulseada la ganó el ministro y se avanzó con la pesificación. No hicimos ningún trabajo sucio. Hicimos lo que había que hacer. De este modo, cimentó la estabilidad y crecimiento que siguieron durante los años de Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía. Pero tras la recuperación, los viejos problemas volvieron a aparecer. Presidentes que coleccionaron varios ministros, estancamiento, financiamiento escaso, inflación, devaluación y una crisis de deuda que encuentra en el FMI a su máximo temor. Ignacio Grimaldi, CNN, Buenos Aires. Hay un ministro que no es tan recordado, pero que fue muy importante en estos últimos 40 años, que es Jorge Remes-Lenikov. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir por décadas.
Buenos Aires.